Ok, vamos a mirar ahora el planteamiento de Smoluchowski del problema del camino aleatorio. En este caso, el planteamiento del problema se hace teniendo en cuenta cómo es el proceso aleatorio que tiene lugar en este tipo de situaciones. Vamos a estudiar nuevamente, vamos a seguir con el estudio del movimiento browniano en una dimensión, esta vez desde la perspectiva de Smoluchowski. En ese caso, el proceso queda definido por un proceso de Markov entre un tiempo 0 y t, o sea, para ese intervalo de tiempos, y está dado, ese proceso Markov está definido por una ecuación que sería la ecuación de Smoluchowski. Vamos a mirar entonces esta ecuación. Ya nosotros habíamos visto cómo las probabilidades conjuntas se relacionaban. Entonces vamos a mirar cómo interpretar esto. Entonces, esta es la probabilidad. El 2 es porque tenemos dos tiempos, dos sucesos. Entonces, esta es la probabilidad que habiendo observado la variable y con un valor y1 entre y1 y y más delta de y1, se observe en el tiempo t, se observe el valor de y entre y2 y y más delta de y2. Entonces, esta probabilidad, dada por la ecuación de Smoluchowski, es igual a la integral en todos los posibles valores de y, ¿sí? De la probabilidad de que habiendo estado en y1, pasemos a y2, multiplicado con la probabilidad de que habiendo estado en y, que es el que vamos a analizar, vamos a analizar todos los posibles valores, saltemos a una posición y2 en el tiempo t. Eh, entonces, esta que está aquí sería la probabilidad que habiendo observado y1 en el tiempo 2, observemos a y2. Y esta que está acá es, estando en cualquier valor y en el primer tiempo, que en el tiempo que estamos mirando, observemos a y2. La pregunta que se hace ahora es, listo, yo conozco la probabilidad de que en el tiempo t1, la partícula esté con un valor de y1 y que en el tiempo t2 la partícula esté en un valor de y2. Esa estaría dada por esta probabilidad, ay, perdón. Esa estaría dada por esta probabilidad 2 de y1. Bueno, siendo incluso usando la notación anterior sería y1 en el tiempo 1, y2 en el tiempo 2, ¿sí? Y esta que puse aquí como moradita, sería esta probabilidad del tiempo 2, y, en el tiempo anterior, y aquí sería y2 para el tiempo t menos t sub 0. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que habiendo estado en y1, en el tiempo 1, yo en un tiempo t llegue a y2? Pero miren que la diferencia de esta es que ahora me pregunto en un tiempo que puede ser cualquiera. Entonces lo que dice la relación de Smoluchowski, sí, vuelvo y repito. Sí, vuelvo y repito entonces. Esta probabilidad que está aquí sería la probabilidad de que en el tiempo 1 el valor esté en y1 y que en un tiempo cualquiera t alcance el valor y2. Entonces, la ecuación de Smoluchowski nos dice, para calcular esa probabilidad, ¿sí? Para calcular esa probabilidad, tú llegas y sumas todos los valores de la probabilidad partiendo de cualquier punto que te permita llegar a y2 en el tiempo que te interesa, o sea, en el tiempo t. O sea, estos y son todos los puntos. Y esa probabilidad la multiplicas por la probabilidad de que estando en y1 llegues a y2 en un tiempo 2. Entonces, esta que está aquí nos va a definir la física del problema
y la otra pues nos va a permitir ver cómo evoluciona el sistema. Esa sería como una interpretación, tratando de interpretar gráficamente esta ecuación de Minkowski. Bueno, con este planteamiento de Minkowski para ir como organizando las ideas hacia la misma dirección que teníamos con el planteamiento de Einstein y poder unificar la nomenclatura, vamos a hacer los siguientes cambios. Entonces voy a llamar a esta probabilidad 2 que está aquí, la voy a llamar la probabilidad que en n pasos, es exactamente lo mismo, ¿no? Que en n pasos pase de x0 a t. Miren que entonces lo que estoy haciendo es que el tiempo lo estoy poniendo acá, ¿sí? Entonces esta sería que yo dando n pasos llegue de x sub 0 a x. Aquí estoy cambiando el x por y, ¿sí? Para compararlo con el resultado anterior y continuar con eso. Ahora aquí hay una variable intermedia que vamos a usar que sería la z. Esta variable intermedia z es la que va a permitir representar estas integrales. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí la voy a representar de esta forma. Recordemos que en esta notación que habíamos definido antes, este 2 significa que hay dos pasos. Arranca en uno y termina en otro. O sea, implica dos condiciones. Entonces voy a usar una notación. Dado que esta parte que está aquí implica un salto de un solo paso, usando la notación que veníamos usando hace un momento, la vamos a representar como P1, donde este 1 ahora significa la probabilidad de ir de Z a X en un solo paso. Entonces vamos a ir de Z a X en un solo paso, es decir, así. Miren que en esta es ir de X0 a X en N pasos, ¿sí? Entonces esta es en N pasos, mientras que esta es un solo paso. Y esta verdecita que está aquí es la probabilidad de ir, ¿sí? Esta la vamos a cambiar por esta. La probabilidad de ir en n-1 pasos, es decir, que en el paso anterior estábamos en x sub 0 y vamos a ir hacia x. Esta es la notación que vamos a usar y de acuerdo a esta notación, entonces tenemos la ecuación de Minkowski discreta para el caso que nos interesa. Así, vamos a mirarla con detalle, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir. Esta que está aquí sería la probabilidad que la partícula que describe un movimiento browniano al iniciar en x sub 0 llegue a x dando n pasos. Entonces, para calcular esta probabilidad, yo sumo para todos los posibles pasos intermedios, ¿sí? Para todos los posibles pasos intermedios z, voy a sumar, voy a multiplicar la probabilidad de que en n-1 paso salte de x sub 0 hasta z y que por la probabilidad que en un solo paso salte de z a x. Entonces, mire, recordemos qué es lo que estamos nosotros representando con un movimiento browniano en una dimensión. Si nosotros partimos de una cierta posición, por ejemplo, vamos a analizarlo en términos de z, y estamos suponiendo intervalos que la partícula puede dar saltos en intervalos de distancia L, entonces, si estás en la posición z y te puedes mover en una dimensión, o te mueves a la derecha o te mueves a la izquierda. Pero es imposible que en un solo paso llegues a la distancia 2 veces L, ¿sí? Entonces mira que si yo estoy en la posición Z, la posibilidad que tiene la partícula solamente está dada o que salte a la derecha o que salte a la izquierda. No hay más posibilidades. Y si salta a la derecha, tiene una probabilidad de un medio. Y si salta a la izquierda, tiene una probabilidad de un medio. Entonces, la posibilidad que un solo paso salte de Z a X es de un medio. Solo cuando la distancia entre Z y X es de L. Entonces, de acuerdo a eso, la probabilidad de que en un paso saltemos de Z a X solamente va a ser un medio cuando salte por la izquierda o cuando salte por la derecha. No se pueden dar dos pasos, porque nuestro problema solamente permite que vamos a dar pasos en L, dado el planteamiento que hicimos del problema. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, esta es la ecuación de Minkowski,
y tomando el valor de esta probabilidad definido de acuerdo al planteamiento del problema, el movimiento browniano en una dimensión, suponiendo saltos de distancias constantes L, tenemos esta ecuación. Entonces miren que si nosotros reemplazamos esta probabilidad en nuestra ecuación de Smoluchowski, vamos a encontrar esta expresión. Y dado que los deltas de Kronecker me limitan la suma, o sea, cuando aplico la suma, este delta de Kronecker va a ser diferente de 0 solamente cuando z es igual a x menos 1, y en este caso cuando z es igual a x más 1, entonces tengo que mi problema, o sea, mi sumatoria se me convierte en una ecuación de diferencias finitas, en esta ecuación de diferencias finitas. Para resolver esa ecuación de diferencias finitas, vamos a usar la teoría estadística. En particular, vamos a usar el concepto de la función generatriz de probabilidad. Entonces, vamos a usar nuestra función generatriz de probabilidad, que se define simplemente como la sumatoria en todos los posibles valores de la probabilidad multiplicada por s a la x menos x sub 0. Aquí estamos suponiendo, acuérdense que la definición de esta función, de la función generatriz de probabilidad, es el valor esperado de s a s, que es el parámetro de la función generatriz, al valor de la variable aleatoria. Como está centrado en x sub 0, entonces la variable aleatoria sería x menos x sub 0. Como estamos suponiendo que existe una función de densidad de probabilidad, que en este caso sería esta, por eso la definimos, por eso queda descrita de esta forma. Continuando, cuando nosotros usamos esta función generatriz de probabilidad, ¿sí?, que definimos de esta manera, entonces a reemplazar esta ecuación generatriz de probabilidad en la ecuación que llevamos después de operar la ecuación de Smoluchowski con la probabilidad de un paso dada por el problema que estamos estudiando, encontramos esta ecuación de diferencias finitas, ¿sí?, la cual podemos resolver siguiendo la serie. Entonces, arranquemos, primero analicemos cuánto es el valor cuando n igual a 0. Entonces, comenzamos con el valor igual a 0. Miren, cuando n vale 0, entonces tendríamos, en ese caso, ¿sí?, la probabilidad sub 0. Pero esta probabilidad sub 0, como partimos del hecho que en el tiempo 0, o sea, en el primer momento, todo está concentrado en el centro, en la posición 0, esa probabilidad la representamos con un delta de Kronecker. Entonces, a partir de esa condición inicial, ¿sí?, esta condición inicial que fue la que habíamos definido, nosotros encontramos que este Q sub 0 va a ser 1. Ya con eso podemos hacer lo otro. Entonces, Q sub 1 lo tendríamos aplicando esta misma ecuación. Sería simplemente un medio de S por 1 sobre S. Q sub 2 sería esto mismo al cuadrado. Bueno, por esto al cuadrado. Y así, Q sub n sería un medio a la n de S más 1 sobre S a la n. Y miren que esto lo podemos, como esto que está acá es un binomio a la n, podemos usar la expresión para el binomio. De esta forma, miren que nosotros ya encontramos esta expresión de acá. Y esta expresión de aquí la podemos, de acuerdo a la definición de la función, de la función generatriz de probabilidad, ¿sí?, que la definimos de esta forma, nosotros podemos identificar términos. Entonces miren que este término en verde sería este mismo. Y lo otro es que lo que está en el exponente sería esto. Entonces identificamos que x menos x sub 0 es 2L menos n. De aquí obtenemos el valor de L. Y con esto, este valor de P sub n, o sea, la probabilidad para que en n pasos, iniciando en 0, lleguemos a x, estaría dada por una distribución binomial similar que como encontramos en el caso del planteamiento de Einstein. O sea, llegamos al mismo resultado, solo que por otro camino. Ahora, otra de las cosas que surge acá es que si nosotros miramos los límites de la sumatoria, esto nos impone unas condiciones. Y esas condiciones que nos impone están definidas por
para el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que n, menor o igual que n, vamos a tener un valor diferente de 0. Pero para los valores donde el valor absoluto de n menos x sub 0 sea mayor que n, vamos a tener valores de 0. Eso lo sabemos porque la sumatoria solamente toma valores de l igual a 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, ya con esto lo que tenemos que pasar es analizar cómo el problema que planteamos desde un principio, que tiene que ver con la cantidad de partículas que describe un movimiento browniano descritas por la densidad de partículas por unidad de volumen, o sea, número de partículas por unidad de volumen, que llamamos eta, cómo nosotros podemos con este eta, que ya habíamos resuelto para el caso el caso estacionario, es decir, para tiempos muy largos, habíamos encontrado una solución de esta forma, una solución exponencial, cómo nosotros con esto podemos ahora encontrar la expresión general de la probabilidad cuando consideramos cualquier tiempo. Entonces vamos a partir de ese caso asintótico y usamos el hecho de que esta densidad de partículas debe cumplir con la ley de difusión, con la ecuación de difusión de Fick. Además, tengamos en cuenta que siguiendo el razonamiento de Smoluchowski, nosotros la densidad de partículas la podemos describir en términos de esta probabilidad que estamos buscando y con esta ecuación y lo que hemos resuelto, lo que hemos encontrado en nuestro resultado anterior, podemos llegar a escribir la expresión general. Entonces, para escribir esta expresión general, tengamos presente que podemos simplificar la notación. Estos tiempos sub 0 ya los hemos descrito de esta forma, ¿sí? Entonces, miren que este que está aquí, como acabamos de usar, lo podemos escribir en términos, bueno, aquí no cambié la notación, debía haberla cambiado, debía haber suprimido los t para colocarlo abajo. Pero igual, esto no cambia en nada el problema. Esta que está aquí es la ecuación de difusión, ¿sí? Esta ecuación de difusión la tiene que cumplir la probabilidad por el hecho de que la densidad de partículas está en términos de esta distribución de probabilidad. O sea, esta densidad de partículas para una posición determinada en un tiempo determinado termina escribiéndose en términos de la probabilidad. Entonces, como esta parte que está acá, ya sabemos cuál es el comportamiento, al colocar esta expresión en la ecuación en la ley de Fick, llegamos a que las probabilidades deben cumplir con la ley de Fick también. Acordémonos que nosotros estamos suponiendo que al principio toda la densidad de partículas está concentrada, no importa la forma que tenga, por ejemplo, cuando dejamos caer la gota de tinta en agua, esa forma de la densidad está puesta en un punto inicial. Ese punto inicial lo vamos a representar por delta de x menos x sub 0, donde x sub 0 es ese punto inicial donde va a estar. Miren que al hacer la convolución, es decir, al nosotros cuando estamos en el punto inicial, al nosotros colocar ese delta aquí, que sería la posición inicial, esta operación termina siendo una convolución. Lo que estamos diciendo es simplemente que estamos colocando la densidad en ese punto inicial. Es decir, eso no nos está cambiando en nada la física del problema, pero sí nos permite definir esa condición inicial para poder resolver este problema completamente. Con esto podemos identificar que esta probabilidad inicial está dada por un delta de Dirac. Y usando una definición de delta de Dirac, que es la que se suele usar para el núcleo de calor, que se usa en ese tipo de problemas, ese delta de Dirac se puede, representada en estos términos de una campana gaussiana, se puede escribir en estos términos, colocando como parámetro el parámetro epsilon, que es el núcleo o kernel de calor. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Y dado que tenemos que cumplir con la ecuación de difusión, ¿sí? De aquí sale lo del parámetro. Con esto encontramos el valor del parámetro de este kernel de difusión. Entonces nosotros encontramos que esta probabilidad toma esta forma. Y miren que ya esta sí depende del tiempo, de la posición. Y esta es la forma completa de la probabilidad para el caso del movimiento browniano. Y es un resultado muy, muy importante obtenido a partir de esta teoría de Einstein-Smoluchowski.